Shalom Ubraja, Siman Shin Pei Bet Saif Yud. Estamos en un binyan, en un edificio, en donde tenemos 2 Yehudim y un Goy, o tenemos un patio donde viven 2 Yehudim y un Goy. Y como veníamos hablando, que hay que hacer sejirut del lugar del Goy. No es suficiente con hacer el eruv entre los Yehudim, también hay que hacer sejirut, hay que alquilar el lugar del Goy. ¿Qué quiere decir alquilar el lugar? Como ya se explicó, ¿sí? No hace falta un alquiler 100%, como ¿sí? lo pide la ley, sino un sejirut que es un eker para Hazal. Dice Shulchan Aruch, Im Sachru Mimenu Be'al Korjo. ¿Qué pasa si no está el Goy? Entonces quieren alquilar de él a la fuerza. ¿Cómo es a la fuerza? ¿Sí? Ahora vamos a ver Mishnah Berurah. Dice Mishnah Berurah, Seif Katan Lamed Alef, Be'al Korjo, Pirush, En Yecholin Liten Sejiruto Lirshuto Leanijo Lefanav Ala Shulchan. ¿Con qué iban a hacer el alquiler? ¿Con plata? ¿Con una manzana? ¿Con lo que le iban a dar para comprar el lugar? Dice Mishnah Berurah, ¿cuál sería el Be'al Korjo? Que venga el Yehudí y le tira la plata arriba del mostrador. Entonces, si decimos que sirve a la fuerza, eso mismo, ¿sí? Compra. El Sharat Zion Seif Katan Lamed Bet trae Beshem Abaj. ¿Por qué habló el Mishnah Berurah de esa manera, que le tiró la plata hacia el mostrador y no la agarró? Es que se la puso en la mano. Porque si se la puso en la mano, seguro que él sajá, él ya adquirió. Y hay una halajá que cuando una persona está anusá, tiene un percance de por qué vender algo, pero en definitiva recibe la plata, decimos que el recibir la plata, ¿sí? Le hace a él en su interior poner una conciencia de que vende lo que le están pidiendo vender. Entonces acá sería lo mismo, que si el Goy hubiese recibido la plata, decimos en la Yonah Kodesh se dice, Talue Besavin Savine Savine, que si una persona estaba con un percance para vender, pero ¿qué percance es? Porque necesita la plata, o acá la manzana, y la agarró, entonces incluso que él en un principio hubiese preferido no vender, porque hubiese preferido no llegar a esta situación, pero ahora que ya tiene la plata en la mano, vende. Entonces acá lo mismo, si fuese que el Goy recibía la plata del alquiler en la mano, seguro que serviría, ¿sí? De última instancia. Por eso dice Mishnah Berurah, ¿cómo está hablando el Shulchan Aruch? Que vino un Yehudí y le tiró la plata de alquiler arriba de la mesa. Eso sería Be'al Korjo, pero el Goy todavía no adquirió esa plata. Dice Shulchan Aruch, no sirve. Muy bien, ¿por qué no sirve? Si vimos tantas kulot que hicieron en Sejirut, explica ya la Tzibun, el próximo Seif Katan Lamed Gimel, que todo el problema de Sejirut Akun que dijimos, ¿cuál es la takaná de Hazal? La takaná de Hazal es que no vivamos con Goyim, que nos sea difícil vivir con un Goy. Entonces, cuando uno quiere hacer un eruv con su compañero Yehudí, Hazal le pusieron un problema más. Mirá, tenés que alquilar el lugar al Goy. Y si el Goy no te va a querer alquilar el lugar, el eruv tuyo no sirve. ¿Te va a molestar? Vas a querer mudarte a otro lugar. Y entonces no voy a vivir más con un Goy. Pero si valdría poder darle el alquiler, el sejirut, Be'al Korjo a la fuerza, y entonces se rompió la takaná. Porque siempre tengo la solución en mi mano. ¿Cómo es la solución en mi mano? Vivo con un Yehudí y también con un Goy, hago eruv con el Yehudí y con el Goy, le tiro el sejirut en la mano, arriba de la mesa. Entonces se anula toda la takaná de Hazal. Por eso mismo dice Shulchan Aruch que no sirve a la fuerza. Tiene que ser con el consentimiento del Goy. ¿Sí? Por eso dice Shulchan Aruch. Dice, Eino moil afalpisha y arragil le askir mi kodem. Agrega más. Incluso que el Goy, en un caso anterior, en otras ocasiones, el Goy sí estuvo de acuerdo de recibir, ¿qué cosa? El sejirut. Entonces, ¿qué le molesta, señor Juan? Si ya recibió una vez el sejirut, reciba una vez más. No, tiene que ser siempre con su askamá, con su consentimiento. Dice Shulchan Aruch Saif Yud Alef, viene otro hidush muy grande. Aval, me ishtó, o mi sejiró me le quitó. Sochrim afal pi sheu moje. בסחירו של סחירו ולקיטו של בעל הבית וכסחירו של בעל הבית. Dos hidushim. Primer hidush de Shulchan Aruch. Dijimos que tirarle la plata al Goy no sirve. Muy bien. ¿Le puedo dar la plata a la esposa del Goy y que el Goy no se entere? Ningún problema.
¿Por qué? Porque en esto sí Hazal dijeron podemos alivianar un poquitito. Habíamos preguntado un momento, entonces se anula la takaná, porque me la hicieron fácil. Yo ahora vengo, le compro, le doy la plata a la señora, insuficiente. Por cuanto que puede ser que la señora tampoco acepte. Entonces la takaná está en pie. El problema era en el saif anterior, que si yo digo que tirar la plata arriba del mostrador va a servir, entonces ahí siempre se anula la takaná, porque siempre tengo en mi mano, depende de mí, cómo resolver el problema. Acá dependería también que la esposa quiera recibir el sejirut, la plata. Muy bien. Entonces, el hidush de Shulchan Aruj es que le puedo pagar a la señora y incluso que él no sabe nada. Dice más el Shulchan Aruj, no solamente que él no sabe nada, incluso que el goy está en desacuerdo y grita y le dice a la señora, querida, no recibas nada de este yehudí. No importa. Por cuanto que la señora tiene uso de los lugares, entonces es suficiente con el alquiler ese uso de los lugares. Hasta acá primer din de Shulchan Aruj. Segundo din de Shulchan Aruj. Se giró Belequitó. ¿Qué es se giró Belequitó? Un empleado del goy que o por hora o por trabajo, pero sof es un empleado del goy, que este empleado tiene derecho a utilizar los espacios. Entonces, dice Shulchan Aruj, le puedo alquilar a este empleado y es como que le alquilé al balabait. ¿Por qué? Por cuanto que este empleado tiene derecho de utilizar los espacios, me sirve a mí como yehudí alquilarle ese derecho que él tiene. Y eso es suficiente. Muy bien. Trasladamos esto a nuestros días. Dice el Igrot Moshe, de acá sale el Ram Moshe Feinstein, que de acá sale el Eter en un edificio de alquilarle los espacios de un portero. ¿Qué es un portero? Un ish tachzuká, una persona que se cuida de limpieza, que se cuida de mantenimiento. Entonces, él está contratado por todo el edificio. Si es un barrio privado, un country, está contratado por todo el country, por todo el barrio privado. ¿Para qué? Y para limpiar o para arreglar cosas. Entonces, en un edificio, si es el personal de limpieza, y bueno, él tiene derecho de utilizar, ¿qué cosa? Todos los halls de entrada, la planta baja, las escaleras, el ascensor, todos estos lugares. No tiene reshut para entrar a la casa del goy. Imagíname. No va a servir el alquiler con el portero o con el personal de limpieza para que yo pueda entrar o sacar algo de la casa del goy. Es cierto, y hay que saberlo. ¿Por qué? Porque entonces un edificio que tiene eruv, si se hizo el alquiler con un portero, con un personal de limpieza, no me va a permitir ir a la casa del goy y pedirle que me dé una cuchara o una taza de azúcar, porque estoy sacando algo de la casa del goy que yo no tengo cómo llegar y no tiene eruv. Eso hay que saberlo, pero por lo menos sirvió para lo normal y lo cotidiano que se necesita el eruv, que todos los espacios comunes en el edificio, que son el hall de entrada, la planta baja, las terrazas, el estacionamiento, cuando construyen su cot en el estacionamiento, en el patio, en la azotea, en todos esos lugares, me va a servir el sejirut que se hizo con el portero y con el personal de limpieza. ¿Y porque cuál es el uso que tiene el señor o esta señora? Que limpian, o es personal de mantenimiento y a veces dejan baldes por 1 o 2 días y nadie le dice nada, a veces dejan matafuego, dejan cosas en los lugares, quiere decir que él puede utilizar los lugares como a él le parece. Muy bien, esto es sejiró belequito. Dice el Ramón, un hidush más. ¿Qué pasa si este personal de limpieza tiene personas a su cargo? Entonces vamos a suponer, tenemos un barrio privado, un country. Es mucho más grande, no es una sola persona que limpia. Entonces vamos a suponer que contratamos a una empresa de limpieza, a una empresa que se encarga de arreglar cuando hay pozos en las calles, a una empresa que se encarga de quitar la basura de todo el barrio 2 veces por semana. Muy bien, esta gente a su vez, esta empresa tiene sus obreros que trabajan, sus empleados que trabajan para la empresa. Dice el Ramón,
puedo yo hacer el alquiler con uno de los empleados que viene los martes a sacar la basura. Quiere decir que él es empleado de empleado, porque él es empleado de una empresa que fue contratada por toda la gente del barrio. Entonces, por cuanto que en este barrio privado hay goyim, y vamos a agregar algún dato impresionante y muy interesante, que vamos a estudiar en 2-3 simanim más adelante, cuando hay gilonim, lo alenu, gente que, o tinok chenishba, que no saben porque no recibieron Torah, o gilonim que conocen pero no cumplen. El Beit Yosef dice más adelante que le damos din de goy. Si tiene din de goy, entonces yo necesito hacer sejirut de esos lugares. Tengo que poder alquilarle los lugares del goy y del giloní. Entonces un barrio privado puede ser muy frecuente, un country, un barrio privado, que haya o goyim o que haya también gilonim. Hace falta alquilar ¿qué cosa? O de la empresa de limpieza o incluso del empleado que trabaja para la empresa de limpieza. Esto es lo que estudiamos acá en el Shulchan Aruch. En el Biur Halajá trae Beshem Atze Almogim, que dice que estamos hablando que tiene Reshut Leishtamesh Bebeito Bechatzero, sí, como explicamos anteriormente. Pero si no tiene Reshut, si él no puede trabajar ahí o dejar cosas, entonces no sirve para nada. Muy bien. Dice el Shulchan Aruch Saif Yudbet, Imeino Rotze Leaskir, Itkarev lo Echad mi Bnei Achatzer עד שישין לו רשותו, שיהיה לו רשות להניח בו שום דבר, דאבלה כסחילו ולקיטו, ומזכיר שלא בדעת האינו יהודי. ויש אומרים שצריך להזכיר אלא נותן עירובו ודיו. Dice, ¿qué pasa si este goy no tiene empleados y tampoco hay personal de limpieza? No tengo salida. Lo único que me queda es alquilarle al goy. No tengo otra. Eso pasa muchas veces en ciudades como Beneverac, ¿sí? Que los edificios no tienen quizás administración, no tienen, quizás sí, se turnan para limpiar. Un día limpia el del primer piso todo el edificio, otro el del segundo piso. Entonces, ¿a quién se le alquila? Y justo vive o un goy o lo alenu, un mejalel Shabbat. Y entonces, ¿cómo hacemos para alquilar en los lugares? Dice Shulchan Aruch, mira, tengo una opción nueva. Uno le da algo para cuidar al goy, o a este mejalel Shabbat, este giloní, y por cuanto que me prestó parte en su casa, yo ahora sí, porque ahora me está cuidando mi libro, le di mi libro, cuídamelo por favor, y él lo apoyó en su casa. Entonces ahora yo soy como un oreas que estoy viviendo junto con él. Al tener parte con él, ya se hizo más fácil. ¿Cómo se hizo más fácil? Discuten en Shulchan Aruch dos opciones. La de Arishona en Shulchan Aruch dice, al darle algo al goy, yo que le di el libro, ahora yo soy como se giró, le quitó, y todo el edificio pueden alquilar de mí. Soy como el empleado de él. La segunda DA dice, no es que yo me convertí en el empleado, sino que yo ahora, ¿qué es más importante? ¿Que viva un Yehudí o que viva un Goy? Es más importante la vivienda de un Yehudí. Entonces, yo estoy como viviendo en ese lugar y suficiente que yo soy parte del Eruv y el Goy es como que desapareció. Estas son las dos DA del Shulchan Aruch. Muy bien. Entonces traen los Aharonim algo muy muy fácil, que una persona que está en una situación que no tiene cómo alquilarle los lugares al goy o a este giloní, agarra sin que se dé cuenta, no tiene que explicarle nada. Por ejemplo, le puede traer unas llaves, un manojo de llaves, y le dice, escúchame Yosef, te entrego estas llaves, ¿me las cuidas? Viene el goy, la cuelga en donde él cuelga los llaveros de él. Ya me prestó un lugar en su casa. ¿En dónde? Ahí en el manojo de llaves. Me prestó, hay un lugarcito que es para mí. Entonces ahora yo me hice dueño de ese departamento, según la halajá, para que lo que es necesario, es como que estoy habitando también ahí, porque si yo quiero en Shabbat le toco la puerta, Yosef, ¿me prestás? ¿Sí? Este giloní, lo aneno, pobrecito, o un goy, Juan, ¿me das por favor las llaves?
Entonces quiere decir que yo estoy utilizando el lugar. Al poder utilizar el lugar, entonces ya no hace falta que hagamos, ¿sí? Se giró, le quitó. Muy bien. Dice, explica Mishnah Berurah en que jolquín las dos deot, y dicen Sevkatan Memalef que lejatjila hay que hacer como la primera de A, que hay que alquilar de este señor que entregó la llave, ¿sí? Pero está la segunda de A que dice que no hace falta, que es suficiente con que yo pongo el eruv. Así explicó en Membet. Pero si es así, si yo pongo el eruv, tiene que ser que yo soy una persona que vivo ahí, en ese edificio. Muy bien. Saif Yud Gimel. Y mi lo makom babait chemashilo. Kevan sheino que shlujo bejolabait lo meane. Dice, pero si el goy me prestó la casa para algo, pero un solo lugarcito. Mahloket en el Biur Alajá, ¿cómo está hablando? La Alajá Noktim, ¿cómo es que le dijo el goy? Mira, yo te agarro las llaves, y te las cuelgo ahí, ningún problema. Pero no te dejo y no te presto más lugares en mi casa. Solamente te doy ese ganchito que tengo para colgar la llave, más que eso no te doy. Entonces ahí el goy me está diciendo que yo no soy un invitado o un dueño que podría utilizar toda la vivienda. En ese caso, volvemos para atrás, que ya no sirve que yo haga sejirut o que yo ponga pan por él, porque yo no me consideré dueño, él me dio solamente un pedacito de la casa. En ese lugar hay que volver a buscar otras condiciones para poder lograr el sejirut. Be'atzlajá Rabbah.